In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos esta sesión novena de nuestro curso acerca de la Antropología Teológica 2 y vamos a cerrar este capítulo segundo sobre la necesidad de la gracia. Recordáis que habíamos estado viendo el día anterior el tema de la preparación a la gracia y nos quedaban estos dos apartados. El apartado de la necesidad de la gracia para evitar el pecado, en qué sentido nos hace falta la gracia ante el problema del pecado, y por último el tema de la perseverancia final, la gracia y la perseverancia final. Vamos a ver hoy estos dos apartados. Fijaos que el primer apartado, este de la necesidad de la gracia ante el pecado, en realidad es una continuación de lo que habíamos visto antes. Antes nos habíamos preguntado si era posible una preparación positiva para alcanzar la gracia, si nosotros nos podemos disponer por nuestra cuenta para alcanzar la gracia. Habíamos visto ya que tal cosa no era posible, pero ahora nos podemos preguntar si cabe una preparación negativa, es decir, el vencer el pecado, el superar el pecado como una preparación para recibir la gracia. Según el orden de Santo Tomás, dentro de estos temas que tienen que ver con el pecado, la superación del pecado, primero veremos si es posible una disposición negativa perfecta, es decir, si podemos vencer completamente todo pecado y las disposiciones habituales del pecado sin necesidad de la gracia, y si cabría al menos una disposición negativa imperfecta, que eso querría decir no salir de esa situación de pecado, pero al menos sí dejar de cometer nuevos pecados. ¿Veis, por tanto, la distinción dentro de este apartado 2.5, primero la salida del estado del pecado y luego evitar el pecado o dejar de cometer pecados? Veremos en estos dos aspectos en qué medida nos hace falta o no nos hace falta la gracia. Bien, la expresión salida del pecado, con esto queremos decir en castellano lo que en la versión latina de la Vulgata se denominaba resurgere a peccato, resucitar del pecado. Fijaos que esta terminología es completamente bíblica. La idea de estar muertos por el pecado y resucitar por la intervención de Cristo en San Pablo aparece en bastantes ocasiones. En Trento también la emplea cuando se habla de la justificación. De hecho, las fórmulas vivificación o justificación son muy parecidas. Justificación es el paso del estado de pecado al de justicia y vivificación el paso del estado de muerte al estado de vida. Por eso, diríamos, la salida del estado de pecado se refiere a todo este tipo de cosas. Es el pasar de la muerte a la vida, como aparece en el Evangelio de San Juan, o está la misma frase, digamos, que emplea el padre del hijo pródigo. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Como veis, este salir del estado de pecado tiene mucho que ver con recibir esa nueva vida. Podríamos pensar en una salida del pecado cuando se trata de pecados contra la ley natural, aunque atención aquí, porque un pecado contra la ley natural también es ofensa de Dios. Acordaos lo que vimos en el primer volumen frente a la tontería esa que pensaron algunos jesuitas, que podía haber un pecado contra la ley natural, pero que no fuera ofensa de Dios, en fin, una de estas cosas bastante peculiares que pasaban en la época y a veces siguen pasando. El que quiera puede ver con detalle ahí esta explicación del tomo anterior. Sin embargo, lo que nos vamos a preguntar es si cabría una mera salida de una situación de pecado respecto al incumplimiento de preceptos de la ley natural, que también la ley natural, digamos, no cumplir la ley natural también sea una ofensa a Dios, si se podría salir de esa situación del pecado cuando han sido pecados meramente contra la ley natural, no pecados pues contra la fe, la esperanza, la caridad, etc. Obviamente, como digo aquí, os digo aquí, nos interesa mucho la cuestión de la salida del pecado en cuanto que se ha dado una oposición a la gracia comunicada por Dios y por tanto contra la ley sobrenatural. El pecado ha supuesto que hemos rechazado la gracia de Dios. Y también fijaos que podríamos pensar en una salida imperfecta del estado de pecado. O sea, no llegar ya a la situación de gracia santificante, sino tener las disposiciones sobrenaturales previas.
La pregunta es si para tener esas disposiciones sobrenaturales previas nos va a hacer falta la gracia o no. Fijaos que es importante y nos va a salir más adelante, vamos a ver luego el texto de Trento, porque esta distinción entre recuperar completamente la justicia cuando tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros y tener una serie de pasos previos había sido rechazada por Bayo. Por eso San Pío V condenó esta frase. Bayo decía que no se podía hablar. Por una parte tenemos la justicia de verdad cuando ya tenemos el Espíritu Santo y por otra parte como una preparación. Bayo no aceptaba eso. Pero San Pío V condenó esta negativa de Bayo porque vamos a ver luego que el Concilio de Trento sí que habló perfectamente en esos términos. Aquí si recordamos un poco de la historia de la teología y la historia del dogma, los montanistas y los novacianos del siglo III habían pensado que era absolutamente salir del pecado incluso con la gracia. Había algunos pecados cometidos después del bautismo, como el homicidio o la idolatría, que no tenían perdón y que por tanto no se podía salir nunca de esa situación de pecado. En cambio, los pelagianos decían lo contrario. Venían a decir que las solas fuerzas de la naturaleza sin la gracia era posible salir de la situación de pecado y recuperar la justicia de Dios. Obviamente, tanto unos como otros se oponían a la enseñanza de la Escritura, porque en la Escritura aparece la posibilidad del perdón de los pecados, gracias fundamentalmente a la muerte de Cristo, pero hace falta esa gracia. No es que por nuestra cuenta podamos alcanzar el perdón de los pecados. Aquí os cito esta frase de Gálatas y por supuesto el concilio de Orange y Trento recordaron esta necesidad de la gracia para salir del estado de pecado. Esto obviamente se estudia más al tratar el sacramento de la penitencia, pero como veis tiene que estar relacionado también con los temas de gracia. ¿Cómo argumenta Santo Tomás? Pues básicamente en la cuestión artículo 7 de la 109 de la prima secunde viene a decir que cuando se comete un pecado entramos, digamos, en un triple problema. Hay tres aspectos que conlleva el pecado. La noción de mancha, la corrupción del bien natural y el reato de la pena. Y para todas estas cosas nos va a hacer, para salir de eso, nos va a hacer falta la gracia de Dios. Fijaos que el tema de la mancha es una manera metafórica o analógica, si queréis, de referirse a la pérdida de la hermosura de la gracia. Cuando una persona está en gracia, ha pecado, pierde esa gracia. La hermosura que le da la gracia, lo veremos el próximo capítulo, todo lo que supone la participación sobrenatural de Dios, se ve sustituida por la deformidad del pecado. Y para poder recuperar esa hermosura, Dios debe infundir otra vez en nosotros el don habitual de la gracia. Diríamos que esa mancha tiene que quitarse con la luz de la gracia. Es como una oscuridad que tiene que quitarse con la luz de la gracia, pero obviamente hace falta la gracia. Si nos fijamos en otro aspecto, en la corrupción del bien de la naturaleza, esto se da porque cuando la voluntad se desordena al no someterse a Dios, toda la naturaleza del hombre que está pecando entra en una situación de desorden. Entonces, para reparar eso, hace falta que la voluntad del hombre de nuevo se someta a Dios. Pero ya hemos visto que si no es Dios quien nos atrae, no podemos orientar completamente nuestra voluntad hacia Él, con lo cual, para superar el problema de esa corrupción del bien de la naturaleza y orientar nuestra voluntad a Dios, nos hace falta la gracia. Y respecto al reato de la pena, quiere decir que merecemos la condena eterna por ese apartamiento de Dios, por ese rechazo de Dios. Obviamente, quien tiene que perdonar eso es aquel contra quien se ha pecado, aquel contra quien se ha cometido la ofensa, que es Dios, juez de todos los hombres. Con lo cual, en Santo Tomás queda claro que una resurrección perfecta del estado de pecado requiere la gracia. Pero cabría preguntarnos, ¿y una resurrección imperfecta? Es decir, el proceso, una serie de disposiciones que son ya sobrenaturales, aunque todavía no nos lleven a obtener la gracia, ¿para eso hace falta la misma gracia o no? Aquí de nuevo nos encontramos en posiciones extremas. Por una parte, protestantes y jansenistas pensaban que ni siquiera con la gracia el hombre podía comenzar o iniciar su vuelta a Dios, porque acordaos que para protestantes y jansenistas no podíamos colaborar para nuestra justificación, con lo cual diríamos
Estos explicaban que aunque la gracia vaya moviendo, no puede darse una colaboración del hombre y el hombre al final va a seguir siendo siempre pecador. Pero en cambio, los semipelagianos sostenían que el comienzo de la vuelta a Dios dependía de las solas fuerzas sin la gracia. Acordaos que para los semipelagianos la justificación, por supuesto, comenzaba con la fe. En eso estamos todos de acuerdo, eso era cierto. Pero decían, el primer movimiento para la fe, el comienzo de la fe, dependía sólo de las fuerzas naturales, no de la gracia. Uno comenzaba por su cuenta, con sus solas fuerzas naturales, y luego ya la gracia le iba ayudando. Eso era lo que decían los semipelagianos, y obviamente también esto tenía que ser rechazado. Fijaos, aquí hay que recordar los textos que nos hablan de la preparación para la gracia. El ser limpiados viene del Espíritu Santo. Y el comienzo de esa preparación también viene del Espíritu Santo, aunque nosotros debamos colaborar. Fijaos cómo lo explicaba el Concilio de Trento. Aquella contrición imperfecta que se denomina atrición, porque procede generalmente de la consideración de la fealdad del pecado o del miedo al infierno y a las penas, si excluye la voluntad de pecar con la esperanza del perdón, declara el concilio que no sólo no hace al hombre hipócrita y más pecador, sino que es un don de Dios y un impulso del Espíritu Santo, que todavía no inhabita, sino que mueve, con cuya ayuda el penitente prepara para sí el camino de la justicia. Con lo cual, como veis, está diciendo, el tema este de la atrición y la contrición diremos algo más adelante cuando hablemos del tema de la justificación en el sacramento. Diremos algo del sacramento de la penitencia, pero ya las ideas básicas están aquí. Es decir, este movimiento del pecador, como dice Trento, que quiere rechazar el pecado, aunque diríamos simplemente pues porque tiene miedo al infierno y a las penas, o porque el pecado es algo digamos, abominable, algo que es feo, algo que no va bien, ya dice que eso es un don de Dios y un impulso del Espíritu Santo. Gracias a él, el penitente se va preparando para conseguir la justicia, sobre todo cuando acuda al sacramento de la penitencia y ya se le perdonen los pecados. O sea que ese primer movimiento, incluso aunque sea atrición, ya es don del Espíritu Santo, o sea, ya es una ayuda del Espíritu Santo. No es que sea el Espíritu Santo que inhabite en nosotros y que ya nos haga estar en la gracia santificante, sino que es un impulso, un movimiento para irnos moviendo. Pero como veis, esa, digamos, esa resurrección imperfecta, esa, digamos, esa resurrección imperfecta, esa disposición, requiere el Espíritu Santo. Tiene que venir del Espíritu Santo, aunque todavía no sea la culminación del proceso de justificación. Como os pongo aquí, es bastante claro que este movimiento hacia la salvación, aunque todavía sea imperfecto y no haya conseguido su objetivo, está en el mismo orden divino que la salvación, por eso tiene que ser sobrenatural. Recordemos lo que hemos dicho al principio. La persona en pecado mortal ante Dios está muerta en el orden de la vida divina y debe resucitar. Recordar toda la terminología bíblica en ese sentido. Por tanto, si mantenemos esa analogía, un cuerpo muerto no tiene funciones vitales, tendrá como mucho funciones corpóreas. El cuerpo está muerto, diríamos, sí, pesa, ocupa un lugar en el espacio, pero en él no se dan operaciones vitales. Con la vida eterna sucede algo parecido. No, el alma en pecado mortal no tiene digamos, no tiene una función vital. Mantendría, sí, mantiene las funciones naturales, una persona en pecado mortal sigue estando viva, etcétera. Otra cosa, aunque esto ya nos saldrá más adelante, es que pueda perderse la caridad y no se pierda la fe. En ese sentido, diríamos que queda un elemento sobrenatural que es la fe, pero no tendría la gracia. Por el pecado, diríamos, carecería de la gracia. Alguien que haya apostatado ya no queda nada, sí, le quedaría el carácter sacramental del bautismo, pero ni fe, ni esperanza, ni caridad, ni nada. Por otra parte, también podríamos preguntarnos, y aquí es interesante porque en este punto hubo un cambio de opinión de Santo Tomás, si cabría algún tipo de resurrección respecto al pecado, no hacia la vida eterna, digamos, no es que recuperáramos la vida eterna, sino simplemente recuperaríamos cierto bien moral natural, cierta bondad natural. Y aquí ya os digo, Santo Tomás cambió de opinión, porque al principio sostenía que según la bondad civil, la bondad natural,
el hombre mediante la potestad natural que recibió de Dios puede cambiar su voluntad para mejor. Eso lo decía en el Scriptum Super Sentensis en su época juvenil, pero en la Suma, que conocía ya mucho mejor a San Agustín, que se había dado cuenta de los problemas de lo que luego se llamó el semipelagianismo, ya dijo claramente que no. Ni siquiera dijo que la naturaleza humana no podía repararse a sí misma, ni siquiera respecto al bien connatural. Parece que en las primeras obras pesó pues un poco el optimismo aristotélico, pero en esto no fue el único, ¿eh? Tanto Boecio como San Alberto Magno habían dicho alguna cosa parecida. San Buenaventura, en cambio, sí que mantuvo también la misma, digamos, esta opinión del Santo Tomás ya adulto, ya, digamos, ya senior, el Santo Tomás ya definitivo, que ni siquiera la naturaleza humana puede repararse a sí misma respecto al bien connatural. Le va a hacer falta la gracia. San Buenaventura explicaba que es que realmente el pecado había debilitado las potencias naturales para que pudieran mejorar, con lo cual por ahí no cabía esperar mucho. Bien, la conclusión es que el hombre caído no tiene la potencia moral por sus propias fuerzas naturales sin la gracia sanante para volver perfectamente ni siquiera a la bondad moral natural. Lo que sí puede es volver de una manera parcial e imperfecta a cierta bondad natural por sus fuerzas propias sin la gracia. Atención, solo a una recuperación parcial e imperfecta de la bondad natural, no una recuperación completa como lo que había pensado Santo Tomás al principio de su vida. Y en realidad, diríamos, esto es más o menos lo que llevamos ya diciendo en todo, digamos, en todo este capítulo. El hombre caído no puede hacer todo el bien moral que le resulta connatural, solo en parte. Por ejemplo, el hombre caído no puede amar a Dios sobre todas las cosas, ni siquiera como autor de la naturaleza. No puede cumplir toda la ley natural. Por eso, como puede realizar alguna obra buena de orden natural y con limitaciones, a eso se limitaría es a recuperar cierta bondad natural. O sea, como veis, de una manera enormemente parcial. Y diríamos, un poco en este sentido, casi como conclusión, viene el segundo apartado. ¿Podemos evitar el pecado sin la gracia? Fijaos que evitar el pecado sería como la disposición mínima para la gracia, porque es la remoción del acto del pecado. Atención del acto, ¿eh? O sea, porque antes hemos hablado de salir de ese estado en el que nos deja el pecado. Ahora aquí simplemente decimos no cometer nuevos pecados, no añadir nuevos actos que se opongan a la gracia. Este tema, como veis, es el complemento a la posibilidad de guardar los mandamientos con o sin la gracia. Porque decir que tú no cometes nuevos pecados quiere decir que tú estás guardando los mandamientos. Y la conclusión más importante es que el hombre caído no puede, por sus propias fuerzas y sin la gracia, evitar todos los pecados y vencer todas las tentaciones con una victoria perfecta y que le lleve a la salvación. Ciertamente, cuando el hombre caído cuenta con la gracia interior, sí que puede evitar cualquier pecado y resistir a la tentación. Ya os dije antes que el que pueda resistir no quiere decir que siempre, de hecho, vaya a resistir. Por otra parte, para que esa resistencia al pecado suponga un mérito, eso se da cuando el hombre ya está en gracia santificante, viene en tentaciones, con la ayuda de la gracia resiste y eso ciertamente es meritorio. Si tenemos una resistencia al pecado con la ayuda de la gracia antes de haber sido justificado, obviamente todavía no es meritorio, sino que es un paso para alcanzar la gracia que nos permite merecer. Bien, pues entonces la pregunta, ¿el evitar nuevos pecados absolutamente se puede hacer sin la gracia? Pues de nuevo hay que distinguir. Cuando se trata de pecados contra virtudes infusas o contra los mandamientos sobrenaturales de la ley divina, como evidentemente esos solo los podemos cumplir con la gracia, si no tenemos la gracia no podemos evitar esos pecados contra esos mandamientos. Fijaos que como se trata de mandamientos de, pues, no sé, vivir en la amistad con Dios, claro, eso sin la gracia no es posible. Ahí daría igual estar en naturaleza íntegra, pura o caída, porque es algo que nos supera completamente. Ahora, si consideramos la resistencia frente a la tentación en el campo de la mera ley natural, aquí sí que tenemos que matizar. Porque en un estado de naturaleza íntegra, por las solas fuerzas naturales se podrían evitar durante toda la vida
los pecados contra la ley natural, aunque haría falta siempre pues la moción general de Dios, el auxilio general de Dios que conserva todo en el bien. En el hipotético estado de naturaleza pura, también se podrían evitar esos pecados, pero con mucha más dificultad, porque faltaría el vigor de la naturaleza que se da en el estado de naturaleza íntegra. Quien todavía no recuerde bien la distinción entre estos estados de naturaleza pura, íntegra, elevada, etcétera, en el manual anterior, el primer tomo del manual, ahí antes del pecado original, se explica esto con detalle. Lo que pasa es que lo que nos interesa es la situación actual. En el estado de naturaleza caída, ciertamente existe la potencia física para vencer todos y cada uno de los pecados contra la ley natural sin la gracia, pero de hecho no se pueden vencer todos de manera colectiva y durante mucho tiempo con potencia moral, a menos que, ya digo, hayamos sido sanados por la gracia habitual. O sea, por las meras fuerzas naturales se pueden evitar algunos pecados mortales sin la gracia, aunque a veces cayendo en otros. O se pueden resistir algunas tentaciones, pero no se pueden evitar todos y hacer frente a todas las tentaciones. Por eso fijaos que el hombre caído, si no recibe la gracia, no podrá mantenerse mucho tiempo sin cometer algún pecado mortal, aunque evite otros. Incluso también esto es importante, el fiel bautizado puede volver a caer en el pecado. De hecho, esto lo vemos, tenemos experiencia de ellos. Lo que pasa es que en ese caso la dificultad que experimentará para vencer las tentaciones dependerá de que tengan más o menos fuerza los elementos de la vida sobrenatural, de los que hablaremos más adelante, que queden más o menos disposiciones o vicios en un sentido o en otro. Bien, todo eso ya digo lo veremos un poco después. También aquí recordaba Santo Tomás que la misma constitución corporal a unos les puede ayudar más en un campo de pecado que en otro, etc. Ahí ya los casos son muy diversos. Y luego una cosa que también es interesante, y es, porque esto que hemos dicho respecto al pecado mortal, que sin la gracia no se puede evitar absolutamente todo pecado mortal, con la gracia sí se puede evitar todo pecado mortal, aunque a veces de hecho no se evite, y respecto al pecado venial, pues Santo Tomás va a decir que es que aunque estemos, o sea, diríamos, en el estado de naturaleza corrompida, necesitamos la gracia actual para abstenernos completamente de pecar. Y esta curación, como dice, se da ya en la presente vida según la mente, pero no es que el apetito carnal quede completamente reparado. No es que hayamos quedado completamente sanados respecto al campo de la concupiscencia. Ciertamente nos podemos abstener del pecado mortal, eso tiene que ver sobre todo con la razón, pero el hombre no puede abstenerse de todo pecado venial debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad, dice cuyos movimientos, de manera singular, es decir, uno, otro, ciertamente la razón puede reprimir, pero no todos simultáneamente, porque cuando se esfuerza en resistir a uno, quizás surge otro. Por eso dice que evitar absolutamente todo pecado venial, incluso el semideliberado, es algo que si no es por un don especialísimo de Dios, no podemos, aun estando en gracia. De hecho, Trento recordó que eso, evitar absolutamente todos y cada uno de los pecados veniales, incluyendo los semideliberados, aquellos que son, sí, pecados levísimos, pero un aspecto de pecado tienen, si no es por un don especial que la Iglesia confiesa que ha tenido la Virgen Santísima, de otros santos pues no se sabe, pues eso ya digamos nos supera. Por esto, como comento aquí, con este decreto de Trento se evitaban las ingenuidades de los pelagianos, que pensaban que ya en esta vida podían alcanzar la impecabilidad, sin las ganas. Y tampoco se caía en el error de Lutero, quien decía que el justo peca venialmente en toda obra buena. No, podemos evitar los pecados mortales sin la gracia, podemos evitar cada uno de los pecados veniales sin la gracia, pero siempre se va a escapar alguno, salvo que haya algún privilegio especial, como en el caso de la Virgen María. Bien, pues pasamos ya al último apartado, el tema de la perseverancia. Cuando hablamos de la gracia y la perseverancia, estamos preguntándonos por la necesidad de la gracia para conservar el mismo estado de gracia, tanto de una manera general, es lo que trata en el artículo 9, como la perseverancia final, conservar la gracia hasta el momento final de la vida, el artículo 10.
Fijaos que con esto continuamos un poco lo que hemos dicho antes, la facilidad que tiene el hombre para caer en pecado y también se precisará la enseñanza de la Iglesia primero contra los semipelagianos y después contra otros que afirmaban, pues muy alegremente, que el hombre podría conservarse en la amistad y gracia de Dios, así como de una manera automática y por sus solas fuerzas. No, la cosa es más complicada. Vamos a ver lo primero, la conservación de la gracia en el caso de los adultos. Es claro que en los niños no bautizados, hasta que no tienen uso de razón, pues como no realizan actos propiamente humanos, son actos del hombre para conservar la gracia se conserva porque no hacen nada. Ahí, digamos, en ese caso no entramos. En los adultos lo que pasa es que conservar la gracia quiere decir evitar actos malos y realizar actos buenos. Estamos pensando en la conservación de la gracia habitual, o sea, de la que se posee de modo permanente. En el próximo capítulo veremos con detalle las divisiones de... Bueno, ya comentaremos algo de la gracia habitual y, perdón, sobre todo en el siguiente, cuando hablemos de las divisiones de la gracia, ahí lo trataremos con detalle. Bien, quienes decían que no hacía falta la gracia para realizar el bien sobrenatural, obviamente pensaban que tampoco hacía falta la gracia para conservar la misma gracia. Algunos incluso habían llegado a pensar que una vez que se alcanza determinado nivel de caridad ya no se podía perder y que incluso ni siquiera estaban obligados a guardar ciertos mandamientos. La cosa era absurda, pero algunos quietistas acabaron diciendo esto. La Iglesia recordó que no, que todos estamos obligados a los mandamientos, que estamos siempre en riesgo de perder la caridad y que para conservar la gracia tenemos que estar realizando esas buenas obras en el orden de la amistad con Dios. Con lo cual, para conservar la gracia nos va a hacer falta la ayuda de la gracia. Fijaos que desde el punto de vista de las fuentes de la teología, los textos que hemos visto antes sobre la necesidad de la gracia para hacer el bien sobrenatural y evitar los pecados contra la ley sobrenatural, tienen como consecuencia que necesitamos la gracia para mantenernos en ese mismo estado. Si para mantenernos en gracia tenemos que evitar los pecados contra la ley de Dios y hacer el bien sobrenatural, pues obviamente nos va a hacer falta la misma gracia. Fijaos que el mismo Concilio de Orange decía, la ayuda de Dios también para los renacidos y los santos siempre se debe implorar para que puedan llegar al final, digamos perseveren hasta el final, o permanecer, perdurare en las buenas obras. Es, digamos, esto parecía ya en San Pablo, cuando se habla de que nos hace falta la ayuda de Dios, el poder de Dios, para soportar la tentación. Bien, la argumentación de Santo Tomás es muy clara y, digamos, él primero comienza distinguiendo. ¿El hombre ya justificado necesita el auxilio de Dios? Pues eso tiene dos sentidos. Ante todo, respecto al don habitual. Ya tenemos la gracia santificante, sana la naturaleza, eleva la vida eterna, y una vez que el hombre está en gracia, con todo lo que supone la vida sobrenatural, que veremos en el próximo capítulo, no hace falta otro hábitus nuevo, o sea, no hace falta otra gracia habitual para conservar la gracia habitual. O sea, una vez que se tiene la gracia habitual, no hace falta otra gracia habitual para conservarla, porque si no esto sería un proceso al infinito. Lo que sí hace falta es una gracia actual, una moción de Dios, una ayuda para que realicemos actos sobrenaturales. Recordad que habíamos dicho que para conservar la gracia tenemos que evitar el pecado y realizar obras buenas. Para esas cosas sí que nos hace falta ese auxilio de Dios. Primero, porque nada creado puede pasar de la potencia al acto si no es con la ayuda de la moción divina. Y luego también por una razón particular, debido a la condición de la naturaleza humana. Porque fijaos, la gracia habitual cuando estamos justificados, ha sanado nuestra mente, ha sanado lo más profundo, el hombre interior, que decía San Pablo. Pero están los aspectos más materiales, más exteriores, la corrupción de la carne, la ignorancia, etc. Y para eso nos hace falta una ayuda especial de la gracia. Esto además luego se va, no solo la gracia, lo que llama Santo Tomás la gracia de las virtudes y los dones, también los mismos sacramentos nos van a ayudar en ese sentido, pero este punto no lo tocamos aquí. Fijaos lo que explica Santo Tomás. Por ello es necesario que seamos dirigidos y protegidos por Dios, que conoce todo y puede todo. Y por eso también a los renacidos como hijos de Dios por la gracia conviene decir, no nos dejes caer en la tentación. Claro, aquí Santo Tomás
cita el Padre Nuestro, como decía San Agustín, con cierta guasa decía San Agustín, si resulta que por nuestras propias fuerzas pudiéramos perseverar en el bien, esta frase del Padre Nuestro había que quitarla, porque si esto depende solo de nuestras fuerzas, ¿para qué se lo vamos a pedir a Dios? No, nos hace falta la ayuda de Dios para no caer en la tentación, para mantenernos en el bien. Y por último, llegamos ya a la noción de perseverancia final. Es decir, si para mantenernos en este bien hasta el final del todo nos hace falta una ayuda especial de Dios. Esta cuestión se discutió bastante en la época del semipelagianismo y digamos, responderlo correctamente ya nos ayuda a perfilar del todo el tema de la necesidad de la gracia y se relaciona con el subapartado anterior de perseverar en el bien. Porque fijaos que la perseverancia final no es más que mantener la gracia hasta el mismo momento final de la vida. Esto, digamos, esta noción no es una cosa solo así de, no sé, de manuales espirituales barrocos, sino que está en la misma escritura. Mantenerse sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sea porque venga Cristo cuando estemos viviendo nosotros, o sea porque muramos antes y para nosotros la venida de Cristo se dé cuando llegue el momento de nuestra muerte. En cualquier caso, el Concilio de Trento habló del gran don de la perseverancia, fijaos de manera semejante sobre el gran don de la perseverancia del que está escrito, el que persevere hasta el final se salvará, lo cual ciertamente no se puede obtener si no es de aquel que es poderoso para que quien está en pie se mantenga, de manera que permanezca en pie con perseverancia y restablezca al que cae. De este don nadie se lo prometa con absoluta certeza, aunque todos deben poner y colocar su esperanza en el auxilio de Dios. O sea, es un don que hay que pedir, que hay que confiar, que Dios nos lo va a dar, pero no es una cosa que podamos, digamos, dada, como una cosa que automáticamente va a funcionar así. Para entender bien esto, fijaos que debemos recordar los tres sentidos del término perseverancia. Hay un primer sentido impropio de perseverancia que sería virtud para que el ánimo no se deprima ante las tristezas. Un poco dentro del tratamiento de las virtudes que hace Santo Tomás sería la continencia que permite refrenar los deleites. Esta virtud en Aristóteles era más bien la firmeza o la tolerancia, que en el griego de Aristóteles era la cartería, y la traducción que emplea Santo Tomás es la de es perseverancia, con lo cual aquí simplemente sería como una parte de la fortaleza, algo que tenía que ver con la continencia, un aspecto que hace falta para la virtud. Eso sería más bien un sentido impropio. El sentido propio es una virtud que afirma el ánimo en el bien frente a la dificultad que proviene de la duración y continuidad de tener que ocuparse de obras buenas. O sea, tener que ocuparnos de obras buenas, uno se puede cansar, puede decidir hacer otras cosas, y en ese sentido es una virtud que modera el temor de la fatiga, sería una parte de la fortaleza. Fijaos que la continencia propiamente todavía no es una virtud, es como algo que prepara la virtud. Esto ya sí que había una noción de perseverancia como parte de la fortaleza, que es en ese sentido virtud. Y esto puede ser una perseverancia potencial. La virtud es un hábitus que te va a permitir realizar todas esas cosas, conlleva el propósito firme o elección de persistir en el bien, pero también está la ejecución, o sea, no que tengas la virtud para perseverar, sino que de hecho perseveres, que de hecho ejecutes esa obra buena hasta la consumación. Este es el sentido que nos interesa. O sea, cuando hablamos de perseverancia final, nos estamos refiriendo especialmente al tercero. También hay que hacer aquí una serie de distinciones. Podríamos hablar de una perseverancia imperfecta o temporal. Se persevera haciendo el bien, pero no se llega al final de la vida. Digamos, se hace mucho el bien, pero al final de la vida no se ha hecho el bien y al final de la vida pues se acaba pecando, apartado de Dios o lo que sea. Esa sería solo una perseverancia imperfecta o temporal. La que nos interesa es la perseverancia perfecta o final, es decir, la que llega hasta el final de la vida.
Podríamos hablar aquí de una perseverancia pasiva cuando no hay colaboración del sujeto, el caso que decíamos antes de un niño bautizado y muere antes del uso de razón. Ha perseverado en la gracia hasta el final, pero realmente él no ha hecho nada porque no ha podido utilizar la razón, y la que nos interesa es esta, la perseverancia activa. El sujeto colabora con esa gracia para llegar hasta el final unido a Dios. Atención, también esto es importante, no confundir el don de la perseverancia con otros dones parecidos. Una cosa es la confirmación en gracia, quiere decir que se conserva el estado de gracia durante toda la vida, como en el caso de la Virgen María, o bien confirmación en gracia durante un determinado tiempo. La perseverancia es otra cosa. La perseverancia lo que nos dice es que en el momento de la muerte se va a mantener ese estado de amistad con Dios. Fijaos que podría darse el caso que una persona, está en gracia, ha conocido al Señor, se ha confesado, vive una vida de sacramentos, tiene luego un periodo en el que está completamente apartado, pero al final, antes de su muerte, recupera otra vez la gracia y persevera en el bien. Tal persona no es que haya sido confirmada en gracia, porque durante mucho tiempo ha cometido pecado, pero sí que habría conseguido la perseverancia final. Otra cosa es la impecancia, que conlleva el carecer de hecho de pecados personales, sean mortales o sean veniales. Fijaos que es distinto de la confirmación en gracia, porque en la confirmación en gracia podrían darse los pecados veniales. Recordad que el pecado venial no destruye la gracia, con lo cual uno podría estar confirmado en gracia, pero tener pecados veniales. La impecancia quiere decir que no hay ningún tipo de pecado, ni mortal ni venial. Obviamente la Virgen Santísima no solo tuvo la confirmación en gracia, sino que también tuvo la impecancia durante toda su vida. Y la impecabilidad conlleva la imposibilidad de pecar con ningún tipo de pecado, ni original, ni venial, ni mortal, como fue siempre el caso de Cristo por su unión beatífica, la unión hipostática y la visión beatífica, y es ahora el caso de los bienaventurados. Fijaos que es que en el caso de Cristo tienes la unión hipostática, tienes la visión beatífica que, digamos, es absolutamente imposible que ahí haya un pecado. En el caso de la Virgen Santísima no tenía ni la unión hipostática ni la visión beatífica, lo que sí tenía era esa gracia especialísima de Dios que impedía que fuera pecando en cada momento. Bien, la pregunta ahora es si la perseverancia, lo que se entiende por perseverancia final, requiere alguna intervención de la gracia distinta de la gracia habitual. Si entendemos perseverancia en los sentidos A y B, es decir, esta perseverancia en sentido impropio, como la continencia, esa firmeza, y la virtud, ya la parte de la fortaleza como virtud, para eso no hace falta una nueva, digamos, no hace falta una nueva intervención de la gracia, porque esas dos, el sentido A y B, se infunde con la gracia, igual que se infunde en la continencia, se infunden las demás virtudes sobrenaturales para mantenernos en el bien y resistir a las tentaciones. Pero la perseverancia en el sentido C, es decir, el que de hecho lleguemos a ejecutar esa obra buena hasta el momento final, el que hagamos obras buenas hasta el momento final, hasta el momento de nuestra muerte, eso sí que requiere una ayuda de la gracia. Porque aunque el hombre se encuentre en estado de gracia, no es que haga falta una nueva gracia habitual, sino el auxilio divino que te dirija y que te proteja frente a las tentaciones hasta el momento final. Santo Tomás aquí alude al argumento, y que esto además estaba también en San Agustín, que pedimos a Dios el don de la perseverancia final, para que nos guarde del mal, no solo en general, sino también hasta el último momento de la vida, hasta el momento final de la vida. Fijaos que, de hecho, y esto lo observa San Agustín, Santo Tomás, a muchos se les da la gracia, incluso la gracia habitual, pero de hecho no reciben el don de la perseverancia. Han recibido el perdón de los pecados, han estado justificados, pero luego se apartan de Dios. Dios misteriosamente permite ese mal y tales personas por su propio pecado, aunque han recibido primero la gracia y el perdón, vuelven otra vez al pecado y en el momento de su muerte están alejados de Dios. Obviamente, era más fácil perseverar en el estado de inocencia, cuando no había ninguna rebelión de la carne
frente al Espíritu. Ahora es cierto que contamos con la reparación de la gracia de Cristo, pero atención porque esa reparación siempre comienza por la mente, siempre con la mente en sentido amplio, lo que San Pablo decía el hombre interior, no solo hacer razonamientos como lo más profundo en nosotros, pero todavía no está consumada respecto a la carne. Por eso es posible siempre que surjan cualquier tentación que nos haga perder al final la vida eterna. Una vez que ya estemos en la vida eterna, allí no solo podremos perseverar, sino que incluso podremos no pecar. Bien, pues con esto cerramos este capítulo segundo acerca de la necesidad de la gracia, con esos dos apartados de la necesidad de la gracia para evitar el pecado y la perseverancia final. La próxima sesión comenzaremos a ver ya el aspecto más sobrenatural, lo que es la esencia de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.